sería decidir vivir en santidad delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Saludamos a aquellos que se nos conectan. Estamos trabajando el tema el discípulo y la impureza, y vamos a basarnos un poco en lo que es 1 Juan 3:3. Hoy trabajamos los objetivos. Número 1, decidir vivir en santidad delante del Señor. El primer objetivo es decidir vivir en santidad delante del Señor. Número 2, renunciar a toda forma de impureza, guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Okay? Decidimos vivir en santidad, renunciamos a toda forma de impureza y mantenerse puro ante la concupiscencia del mundo y las artimañas de Satanás. ¿Okay? ¿Está bien? Hoy en día es una decisión. ¿Cómo ustedes opinan de esa decisión? ¿Cómo? Difícil. Hay que ser realista. Difícil. ¿Está bien? ¿Sí? Aquí no vamos a tener el aplauso de la gente. ¿Está bien? ¿Ok? Ni el apoyo. ¿Está bien? Aquí no vamos a tener el apoyo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, es una decisión. Número 1, vivir en santidad delante del Señor, renunciar a toda forma de impureza y mantenernos puros ante el Señor. ¿Ok? En contra de las propias concupiscencias y deseos nuestros, los deseos del mundo y las artimañas de Satanás. ¿Ok? La impureza es un obstáculo a la santificación. ¿Está bien? Cuando hablamos de impureza, estamos hablando de suciedad, contaminación, inmundicia, pecaminosidad, manchas, inmundo, contaminado, sucio, repugnante, sensual, inmoral, obsceno. ¿Ok? Suena palabras que ya no se quieren ni tocar ni mencionar. ¿Vieron? ¿Verdad? Eso son despectivos en un sentido un poco, ¿verdad? Pero la impureza es lo contrario a lo que es santo. ¿Entienden? Y cuando nosotros hablamos de santidad, a veces no pensamos la contraparte de esto, ¿verdad? Cuando uno lo mira así, uno entiende quizás lo fuerte que es un mundo que vive en impureza. ¿Está bien? Israel, cuando Dios lo llama a ser un pueblo santo. ¿Está bien? En otras palabras, Dios lo llama a ser un pueblo separado. ¿Okay? Cuando comienza a trabajar con Israel. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, la impureza tenía un sentido físico y tenía un sentido moral. Por eso usted observa en el Antiguo Testamento que se habla mucho. Aquí observaba cuando se hablaba de la alimentación. Había alimentos que se podían comer y había alimentos que no. ¿Recuerdan de eso? En el Antiguo Testamento se observaba eso. ¿Cómo? ¿Ok? Inmundo. ¿Cómo? Animales inmundos. ¿Ven? Entonces se veía un sentido que podríamos llamar físico, ¿ok? Y había una relación a un sentido moral. ¿Está bien? La alimentación, la limpieza. Recuerden que tenía que limpiarse las manos y había un sentido de contaminación. Se consideraba inmundo tocar un cadáver humano o de animal. ¿Está bien? Un animal muerto no se podía tocar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo? Ni así fuera un familiar. Los leprosos, ellos tenían que prácticamente anunciarse y tocarlo era un sentido de inmundo, ¿no? ¿Okay? Flujo sanguíneo, la menstruación, ¿okay? Después del parto había todas unas leyes que tenían que ver un sentido
de una expresión inmunda. ¿Por qué? Porque ambas cosas en el Antiguo Testamento se observaban como parte de la vida. ¿Está bien? ¿Okay? Tenía una razón de ser también. ¿Okay? De una limpieza física, de un cuidado que debían de tener en aquel tiempo. ¿Okay? ¿Está bien? Recuerden que no se le iba a dar una información como la que nosotros tenemos hoy en día. ¿Está bien? Así que el que ellos cuidaran sus manos, ¿qué evitaba? Las enfermedades. ¿Está bien? Ellos no tenían la tecnología ni la base de nosotros, pero sin embargo, a través de una expresión de fe, se cuidaban de muchas cosas. ¿Está bien? Así que había algo de higiene en el cuerpo, pero también tenía que también un aspecto moral para Israel. ¿Está bien? Ahora, ustedes podemos considerar que Israel es un pueblo santo, era un pueblo santo. Lo que Dios quería que ellos se separaran de los pueblos paganos donde habitaban. ¿Sí? Todo lo que eran las prácticas paganas, Israel no debería haber actuado conforme a esas prácticas paganas, sino que era un pueblo llamado por Dios a ser diferente, separado. ¿Sí? Y eso implicaba el que sea un pueblo santo, un pueblo separado. Dentro de aquellos pueblos que vivían cerca de Israel, estos eran pueblos que cometían todo tipo de inmoralidad. ¿Está bien? Y adoraban divinidades. Uno ve la expresión de ídolos. Ellos eran dados, los que estaban alrededor de Israel, a adorar ídolos. ¿Está bien? Esas divinidades eran obscenas en muchas ocasiones. ¿Está bien? Guiaban al pueblo a la inmundicia, al desorden. ¿Okay? Uno entiende, ¿no?, que no se adoraba solamente ese objeto, sino que detrás de ello había que inmoralidad. ¿Está bien? Y entendemos que detrás de un ídolo, detrás de esta adoración, también estaba la fuerza del mal, demonios. ¿Está bien? ¿Okay? Así que esa adoración incluía actividades que podríamos llamar inmorales. No había en el pueblo que estaba alrededor de él distinción, no era como Israel. Ellos distinguían de lo puro y lo impuro. Para los que estaban alrededor no existía esa línea, esa distinción. ¿Está bien? ¿Okay? No había un límite. ¿Okay? No se demarcaba un límite. ¿Está bien? Vivían en tinieblas de la ignorancia y del pecado. ¿Okay? Ese era el pueblo que estaba alrededor. Ahora, el Señor le exigía santidad, apartarse de la impureza. Levítico 20:26. ¿Okay? Y Dios quería, por medio de Israel, su pueblo separado, darse a conocer a los demás pueblos. ¿Okay? Así que ese era el propósito para cortar. ¿Okay? La impureza es un obstáculo a la santidad. Vamos a buscar Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2.
Amén. Aquí lo tienen. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Amén. ¿Qué hacía esta concupiscencia, esta vida del pueblo? ¿Qué hacía? División entre quién? Entre Dios y el pueblo. El pecado es un obstáculo ¿para qué? Para que hubiera una relación entre Dios y el pueblo. ¿Está bien? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Okay? Así que el pecado, la impureza, ¿okay?, fomenta la separación de Dios y del hombre. ¿Okay? Y eso es así desde el principio. ¿Okay? ¿Dónde usted veía en Génesis cómo se expresaba en relación de Adán y Eva? ¿Dónde estaba Adán y Eva? ¿Cómo estaban? Cuando habían fallado, ¿dónde estaban? Escondidos. Porque el pecado produce separación. ¿Está bien? ¿Ok? Y dentro de la experiencia del pecado, ¿ok?, ese sentir de separación existe. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Ahora bien, cuando, por ejemplo, cuando uno falla delante de Dios, ¿cuál es el sentido que tenemos en ocasiones? Amén. Separación. ¿Cómo es, hermano? Nos alejamos. Culpa, miedo. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es un sentido que está aún en nuestro corazón. Uno sabe cuando está, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Ok? Esa conciencia empieza a dar, como yo digo. ¿Ok? No deja dormir. Esa vocecita que Dios nos ha puesto ahí. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa vocecita la tiene todo el mundo. ¿Está bien? Todo el mundo. Hay una diferencia entre los cristianos y los inconversos. Eso sí. ¿Está bien? Pero esa vocecita sí la hay. ¿Está bien? Ahora, nosotros tenemos esa vocecita iluminada ¿por quién? Por el Espíritu Santo y el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. O sea que para a nosotros nos pesa fallarle a Dios. ¿Está bien? ¿Okay? El inconverso que no tenga a Dios, ¿qué hace con el enchufe? Lo quiere apagar. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Está bien? Eso es como la alarma. ¿Está bien? Si usted no quiere oír la alarma, ¿qué usted le hace? Apaga. ¿Está bien? Eso es lo que hace el inconverso. Apaga. ¿Está bien? El que no tenga a Dios. ¿Ok? Ahora bien, al igual que en Israel, Dios, luego de trabajar con Israel, Dios llama a la iglesia. Y la iglesia se le llama la esposa que es la novia o la esposa inmaculada. ¿Ok? Vamos para Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Amén. Sí. Y alguien que me busque Hebreos 12, 14 y 15. Efesios 5, 25 al 27. ¿Y Hebreo qué? Y Hebreos 12, 14 y 15. Amén. ¿Okay? Efesios 5, 25 al 27, ¿la tiene alguien? No, lo tengo en Hebreo. Ok. Y Efesios 5, amén, hermano Víctor.
27 dice, A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. amén, gloria sea el Señor. ¿Ok? Observan la expresión, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Se muestra la expresión de quién. El mandato es a quién. A los esposos. ¿Está bien? ¿Okay? Voy a ver un poco ese tema. Yo lo leí en un momento dado, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Está ahí? Pero yo quiero que vayamos a enfatizar, ¿no? Que el modelo hacia el esposo es Cristo. ¿Está bien? O sea, Dios puso, como yo siempre digo, lo puso bien alto. ¿Está bien? ¿Okay? Y en esa expresión, el verso 25 habla del amor que debe tener el esposo hacia la esposa. Así como Cristo, observa la expresión de Cristo, amó a quién? A la iglesia. ¿Okay? ¿Está bien? Por eso el matrimonio es algo bien importante, eso, el modelo de Cristo y la iglesia. ¿Está bien? Cristo ama a la iglesia, ¿está bien? ¿Okay? Y se entrega por la iglesia. ¿Está bien? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que nos quedáramos iguales? ¿Para qué? Para santificarla. ¿Observan? Para santificarla. ¿Está bien? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. La iglesia que Cristo viene a buscar, ¿cómo debe ser entonces? Sin manchas y sin arrugas. Por eso comenzábamos diciendo que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esto da que hablar, aquí te da para cortar. ¿Está bien? La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia sin mancha y arruga, porque Él se da, Él se entrega para que esa iglesia sea santa, separada. ¿Amén? Hebreo, ¿qué nos decía Hebreo? 12, 14 y 15. Amaris. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no coloque ninguna raíz de amargura que os impida, y por ella muchos sean contaminados. ¿Okay? Observamos que para ver al Señor, ¿está bien? Necesitamos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está bien? Y fíjense muy bien que la santidad en ese texto establece dentro de lo que es una relación. Interesante. No brotando ninguna raíz de amargura. ¿Okay? Así que la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia santa e inmaculada. ¿Okay? No por rituales de purificación, sino la iglesia es santa por la sangre de Cristo. Juan 1:7, Apocalipsis 1:5. No voy a entrar en todos los textos, ¿ya? Si quieren los voy a subir por lo menos en el tema de estudio que lo puedan tener, por si alguien me lo pide, los puedo enviar también. Es purificado por la sangre de Cristo, por la palabra de verdad, Juan 17:17, y por el poder regenerador del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu, Romanos 8:3. ¿Está bien? ¿Okay?
esta iglesia no es purificada no por los rituales, no por un ritual antiguo testamentario, no por algo exterior, sino por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, ¿okay? Y por el Espíritu Santo que nos ayuda. Amén. Amén. Y nosotros, fíjense muy bien, estamos bajo la gracia. Efesios 2, 7 al 9. ¿Ok? Porque no vivimos bajo la ley, no bajo la purificación, no haciendo algo exterior, no. Vivimos bajo la gracia. ¿Está bien? Y por la gracia que somos salvos. ¿Está bien? No es, esta santificación no proviene de algo que yo pueda hacer para yo ser salvo. No. Que la gracia de Dios lo hace posible en mi vida. Amén. Efesios 2. Vamos a ver, Efesios 2, 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. ¿Qué versículo? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, estamos en Efesios 2, 7 al 9, fue lo que leyó la hermana. Fíjense muy bien que nosotros que estábamos muertos en pecado, ¿okay? Nos da vida juntamente con Cristo, por gracia nosotros somos salvos. ¿Está bien? Y por esa muerte también fuimos resucitados. ¿Ok? ¿Está bien? En Cristo. ¿Está bien? Y asimismo en la ascensión nos hizo asentarnos en quien nos representa. ¿Quién nos representa en los cielos? ¿Cómo? Cristo. ¿Está bien? Nosotros estamos sentados. A ver si lo puedo explicar bien. Verso 6. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentada la iglesia? Lugares celestiales. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque ¿quién nos representa? Cristo. ¿Está bien? ¿Quién nos representa como hombre? Como ser humano allá? Cristo. ¿Está bien? Eso es la ascensión, recuerden. ¿Está bien? Por eso tenemos un intercesor allá en los cielos, Jesucristo. ¿Amén? ¿Okay? Para mostrarnos la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Somos merecedores de eso? No. ¿Está bien? Pero es su misericordia y su gracia la que se muestra allí. ¿Está bien? A los siglos venideros que hasta nosotros disfrutamos de esta experiencia. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios. No por obras, no algo que yo pueda hacer exteriormente, sino para que nadie se gloríe. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que estamos bajo la gracia, ¿está bien? No por un ritual, somos purificados, ¿está bien? Somos perdonados por la sangre del Cordero, ¿ok? Ahora, por esa misma razón, nosotros no podemos o no debemos entregar nuestro cuerpo como creyentes a la fornicación o a la impureza o a la lascivia, porque somos templos
del Espíritu Santo. ¿Está bien? Primera de Corintios 6, 15 al 20. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra entonces lo que son modelos de impureza? Por ejemplo, los ojos impuros. Mateo 6, 22 al 23, Jesús hablaba de esto, que aún a veces lo que nosotros, las propias tinieblas, ¿cuánto serán las tinieblas en sí mismas? ¿Verdad? Hay una expresión. Los ojos y los oídos son puertas donde entran imágenes e información que contaminan al hombre. ¿Sí? Ojos y oídos, nuestros sentidos son puertas donde entra esa información. ¿Está bien? En el mundo corrompido no pasa. ¿Está bien? Ahora bien, observamos este modelo del rey David. ¿Qué le pasó al rey David? ¿Recuerdan? No entra en todo caso, pero ¿recuerdan lo que le pasó al rey David? ¿Cómo fue? A mirar para donde no debía. Estaba descansando en era un tiempo de paz. ¿Ok? ¿Está bien? Cayó en pecado. ¿Está bien? ¿Cómo comenzó esta caída? ¿Por dónde llegó? ¿Por lo que él vio? ¿Está bien? ¿Ok? Porque estaba ocioso. Ocioso. ¿Amén? Y comenzó en esa. Y de ahí usted ve todo. Yo hablaba de cómo la bola de nieve. ¿Recuerdan? Yo hablaba del pasado. Y David fue testigo de eso, la bola de nieve. Comenzó con un error y finalizó, ¿está bien? Embarazó a la esposa de otro. ¿Okay? Comienza entonces, ¿cómo cubro mi falta? ¿Está bien? La intriga. Buscar porque una persona leal a él no falló con cualquiera, ¿verdad? Este hombre era leal a él, un amigo, un hombre leal, es un héroe de guerra. O sea, no estoy hablando que le falló a cualquiera, él le falló a alguien a su derecha, como uno dice. ¿Está bien? Fiel a él, constante, y lo demostró siempre. ¿Está bien? ¿Okay? Y luego entonces la intriga para hasta que al fin lo envía al frente. ¿Okay? ¿Lo suicidó? Sí, lo envía al frente para cubrir su falta. Fíjense bien cómo el pecado sigue evolucionando y creciendo. Y no es hasta que es confrontado con el profeta y su propio juicio que sí, y se arrepiente. ¿Okay? Así que, ¿qué debemos evitar? Evite ver y oír cosas que puedan causarle la interrupción de la comunión con el Señor, aléjese de lo que es la pornografía a través de medios de comunicación o la música sin valores. Romanos 8:13. ¿Está bien? Deseos impuros, las obras de la carne. Gálatas 5:19 al 21. ¿Qué nos dice Gálatas? Gálatas 5:19 al 21. Amén, lo veo. Amén. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os preví, los que practican tales cosas no enredarán en el reino de Dios. Las obras de la carne. Cuando usted ve esta lista, dice, es grandísima, ¿ya? Son obras de la carne. A ver, y si usted las incluye todas, usted puede decir que todo esto es obra de nuestra naturaleza carnal.
¿Está bien? ¿Ok? Y ahí está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Ahora también habla de las expresiones de ira, Sí, que es un pecado, no de toda la carne. es un Es un pecado, fruto de la carne. es un fruto de la carne, es un fruto de la carne. ¿Está bien? Como si Entonces, fuera una borrachera. sí, porque lo que pasa es que nosotros a veces no logramos quizás entender que hay una naturaleza carnal, ¿está bien? ¿Ok? Y que estos pecados, iglesia, es parte de esa naturaleza, ¿está bien? Está ahí, No es humana. naturaleza humana, ¿está bien? ¿Está bien? La idolatría es parte de una naturaleza como humana. Si usted se descuida, termina adorando otra cosa. El fruto de la carne, parte de la naturaleza. Y aunque algunos de estos pecados no se puedan asustar, pero la realidad es que es parte de la naturaleza humana. Caída. ¿Está bien? Envidia. Parte de la naturaleza humana. ¿Está bien? Las contiendas. ¿Ok? Los homicidios. ¿Ok? Sí, sí. Y de hecho, aún cristiano que se descuide espiritualmente puede vivir una vida carnal en la naturaleza. Por eso él dice, manifiestas que son las obras. Si usted no vive en el espíritu, ¿usted vive en qué? En la carne. ¿Qué se va a manifestar? Esta naturaleza, los frutos de la carne. ¿Está bien? Por eso podemos vivir envidia. Por eso podemos decir, bueno, yo no he matado a nadie, pero odias a alguien. Por eso hay un texto que dice, si tú odias a tu hermano, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué Jesús decía del que odiaba? Jesús decía que el que odiaba había cometido ¿qué? ¿Pecado de qué? De homicidio. ¿Pues qué se manifestó? Una obra de la carne. ¿Okay? Cuando hablamos de deseos de la carne, estamos hablando, por ejemplo, de sexo ilícito, adulterio y fornicación, y pervertido como sodomía, homosexualidad, lesbianismo, uso de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas que destruyen el cuerpo y echan el alma en el infierno. Huye de lo que es la impureza. Huye de lo que es la impureza. ¿Está bien? ¿Okay? ¿En dónde están estos pecados? Porque a veces los vemos como pecados que no, en el deseo de la carne. ¿Está bien? Sí, es una lucha que hay. Continua. No quiere. Y a veces queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. ¿Está bien? Esa batalla existe en nosotros, es una realidad. ¿Está bien? Proviene del deseo de la carne. ¿Ok? ¿Está bien? Deseo impuro. Ahora, aunque eso es una realidad, ¿cómo permanecemos, cómo permanecer puros en medio de todo esto? De nuestros propios deseos, de un mundo que le da rienda suelta a esto, de las tentaciones del enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Capítulo 5. Sí. Ok. Resistir firme en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. 9. ¿Y el 9? Resistir firmes en la fe. ¿Y el 8? Ser sobrio y veraz, porque vuestro adversario el diablo, cual león
serpiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se vence este diablo que anda alrededor buscando a quien devorar? Tenemos que resistir firmes en la Fe. fe. ¿Okay? En la fe. Primera de Juan 5:4, no voy a entrar en él, pero es lo mismo. La fe. ¿Está bien? La fe. ¿Okay? Usted se mantiene firme en la fe. Primero. Número 2. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Vamos a usar el yelmo, la certeza de la salvación. La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Oración y súplica en el Espíritu. Vigilancia, perseverancia. Si usted quiere esto está en Efesios 6, 10 al 18. Se habla toda una lista de la armadura que debe tener el cristiano. ¿Ok? ¿Para qué es esa armadura, hermano? Para resistir. ¿Ok? ¿Está bien? Para permanecer puro. ¿Ok? Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así que tenemos que crucificar, como el apóstol, la carne, nuestros deseos. ¿Ok? ¿Está bien? Para que ya no vivamos nosotros, sino viva quien en nosotros. Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo enseñaba y vivía en su experiencia. ¿Ok? La crucifixión, en sentido figurado, es la renuncia completa a la voluntad propia, a los deseos impuros, a los placeres de la carne. Es un acto constante en nuestro diario vivir. Nos decía que esto es constante, hay una lucha constante. Crucificamos la carne de manera constante en nuestro diario vivir. ¿Okay? Esto es una vida escondida con Cristo. ¿Está bien? Colosenses 3:3, 5 y 6 nos habla de esa vida que debemos de tener. ¿Ok? Para permanecer puros. ¿Ok? Colosenses 3, 1 al 4. ¿Qué nos dice? Colosenses 3, 1 al 4. Amén. 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Dónde deben estar nuestros ojos? ¿Cómo? En Cristo. Amén. No en las cosas de este mundo, sino en Cristo. Aparta los ojos del mal. Ponlo en Cristo. ¿Ok? Está bien. Si usted, por ejemplo, mira el vino cuando... ¿Qué? ¿Está bien? Y su debilidad es el vino, ¿qué va a pasar? Va a caer en la tentación. ¿Está bien? Proverbios 23, 31 y 32 te dicen, no mire el vino. ¿Qué te está diciendo? No te dejes a eso. No pongas tu mirada en eso. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Qué le pasa al que bebe? ¿Cómo? No para, sí. Se emborracha. ¿Ah?
Sigue, se emborracha, y el que se emborracha, ¿tiene conciencia de lo que hace? ¿Tiene algún límite? Ok. A ver. La Biblia habla, para permanecer puro, tienes que alejarte del adulterio. La Biblia es muy consistente en esto. Proverbios 5, 3 al 6, 6, 20 al 29, 32 y 33. ¿Verdad? Buenos consejos. ¿Está bien? ¿Ok? Aléjate de todo pecado en toda su forma. Proverbios 4, 19 y 14 y 12. ¿Está bien? No puedo entrar en todos los detalles, porque si no, no salimos hoy. ¿Ok? Ahí usted lo anota por ahí. ¿Está bien? ¿Ok? Renovándose en el espíritu. La renovación del espíritu. Primera de Pedro 1, 14 y 16. Hay que renovarse. ¿Está bien? Recuerden siempre que la santificación, aunque Dios te separa, ¿está bien? También es progresiva. ¿Está bien? Es como la luz de la aurora. Por la noche usted puede ver tiniebla, por la madrugada que empieza a ver. Se empieza por la mañana que a salir la luz. ¿Está bien? Usted dice, llegó la madrugada, ¿verdad? Que es cuando los rayitos del sol comienzan a entrar y las tinieblas comienzan a irse, ¿verdad? ¿Está bien? Hasta que llega el pleno día y sale el sol, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo cuando perfecciona nuestro carácter. ¿Ok? ¿Está bien? Cuando usted viene al Señor, todos venimos, tenemos tinieblas, tenemos oscuridad, ¿está bien? ¿Sí? Pero es como el sol que empieza a salir, ¿no? Nos exponemos a la palabra de Dios, nos exponemos a la verdad de Dios, al Espíritu Santo en nuestra vida. Dios comienza a transformar y formar ese carácter. El sol comienza a resplandecer en nuestra vida. Por lo tanto, la santificación es un proceso que el Señor te separa, porque somos su iglesia, pero también es un proceso en nuestra vida que es progresivo, ¿ok? Porque nos purificamos en la esperanza que un día le vamos a ver tal como Él es, y nosotros vamos a estar preparados para su venida. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Pida la ayuda a Dios, renuncia a las obras de la carne, ¿ok? Que ya hemos leído la lista de las obras de la carne, ¿ok? Y recuerde que la santificación comienza en un modelo instantáneo, Dios te separa, pero también es un proceso gradual, ¿ok? ¿Y qué vas a producir? Gálatas 5:22, ese sí vamos a leerlo. Gálatas 5. Vamos a buscarlo en la Biblia. Gálatas 5. No tengo. 22. Se va por ¿Ok? Dice el texto 5:22. ¿Ok? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Observa muy bien. ¿Ok? Crucificamos la carne, nuestras pasiones y deseos. ¿Está bien? Y damos ¿qué? Frutos que provienen, el fruto del Espíritu. ¿Está bien? Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, gloria sea al Señor. ¿Ok? ¿Está bien? Así que eso es lo que produce la santificación en nuestra vida. Produce los frutos del Espíritu, nuestro carácter transformado. Viva la santidad apartando sus ojos del mal, tapando sus oídos, cerrando sus labios de las palabras y conversaciones necias. Huya de la impureza en todas sus formas. El camino es estrecho, pero siempre recuerde que el camino estrecho lleva a la vida eterna.
El camino ancho, ¿a dónde llega? La maldición. A la perdición. Jesús decía, hay dos caminos. Usted decía, el camino estrecho que te lleva a la vida, el camino ancho y espacioso que te lleva a la perdición. ¿Ok? Amén. Amados, ¿qué es impureza? Impureza es suciedad, mancha, contaminación, inmundicia, pecaminosidad. ¿Cómo puede el creyente resistir los deseos impuros? ¿Qué podemos hacer? ¿Crucificamos qué? La carne. La carne. ¿Apartamos los ojos de qué? Del mal. ¿Ok? Y nos renovamos en el espíritu. ¿Ok? ¿Con qué armas puede el creyente vencer al mundo? Por medio de la fe, con el modo de la armadura. ¿Está bien? ¿Cuál es el fin del que practica la impureza? El infierno y la condenación. Ese es el camino ancho. ¿Ok? ¿Qué exige Dios de su pueblo? Santidad y apartarnos de la impureza. ¿Amén? Preguntas y dudas. Te di rapidito ya. Preguntas y dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo? El tema es bastante largo. Es bien abarcado, es bien abarcado, es bien abarcado. Los frutos del espíritu, los frutos de la carne, que son Sí, si nos detenemos en ello, pues es bastante. Sí. Recuerden siempre que los frutos de la carne es lo que procede de la naturaleza propiamente. ¿Está bien? ¿Ok? Y tenemos los frutos del espíritu. ¿Ok? Cuando usted cae en una debilidad, ¿está bien? Lo que cae son estos deseos de la carne. Los podemos tener todos. ese tema gordo. La examen. ¿Qué más abarca eso? Eso mayormente está en lo que es en términos de relaciones. Sí, La falta de perdón. falta de perdón, ausencia de perdón. Amén. Sí. Y el resentimiento. Pudiera ser. Acuérdense que la santidad está bien ligada a las relaciones también. ¿Ok? Si observan el odio, es parte de una relación. ¿Está bien? Sentimiento hacia alguien. Hacia alguien. Eso también es pecado. Es pecado, sí. Sí. Y son frutos de la carne. ¿De dónde proceden nuestros pleitos? De nuestra naturaleza carnal. Porque cuando usted observa los pleitos, siempre hay quien no quiere ceder, quiere ganar. Nuestra naturaleza de imposición de poder, ¿está bien? Y nuestra ausencia de perdonar. Naturaleza humana. ¿Está bien? Pero entonces ese resentimiento y esa falta de perdón no deja que nosotros tengamos comunión con la otra persona. Sí. No solamente afecta nuestra comunión entre otras personas, muchas veces afecta nuestra relación con Dios. Porque está bien ligada a la relación con Dios, con la relación con las personas. ¿Por qué te dice el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Es una oración base en el canal. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando habla del perdón? ¿Recuerdan? Eso es. Observa muy bien. El mismo Padre Nuestro comienza diciendo, te lleva el perdón. Padre, perdona mis pecados, perdóname. Pero después la segunda que la gente no lo quiere aplicar. Así como yo perdono. ¿Está bien? Pero podemos perdonar y no juntarnos con la persona y no compartir con ella. Ok. Una cosa es el perdón. ¿Está bien? Ok. Perdón. Tú perdonas. ¿Está bien? Tú liberas de culpa. ¿Está bien? Decidir
establecer la relación. Estamos hablando de confianza, de relación. Sí. ¿Ahí? ¿Ok? ¿Ahí? Pero podemos compartir con la persona si, Puedes, si sí. nosotros la perdonamos, Sí, puedes compartir con ella. pero no es la misma confianza. Confianza se gana. Se puede compartir con ella. Pudiera perder tu confianza. Estamos hablando de otras cosas. ¿Está bien? ¿Ok? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A mí me jodan 20 pesos. Y después me piden perdón. ¿Está bien? Te voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Es más, me lo devuelven. Yo lo perdoné. Claro que sí. Les pregunto, ¿puedo dejar los 20 pesos en el mismo sitio? ¿Por qué? Ya la confianza se ha perdido la confianza. Ya la confianza se ha perdido. No quiere decir que no se pueda recuperar, porque ya yo lo perdoné, estoy abierto. ¿Está bien? Puede recuperarse, pero ya el tema sería de qué? De confianza. ¿Está bien? ¿Ok? Les pregunto, ¿tú le dijiste a tu hijo a tal hora te quiero aquí? A las 10. Y te llegó a las 12. Después que le diste la cantaleta, te pidió perdón. A la otra que tú le vayas, te pida algo, ¿tú se lo vas a decir si está bien? Porque te traicionó la ¿qué? La confianza. ¿Lo dejaste de amar? ¿Lo dejaste de perdonar por lo que hizo? No, lo perdonaste. ¿Qué falló? La confianza. Pues hay un término que es relación y comunicación. No tiene que ver con eso. ¿Está bien? ¿Ok? Tiene que ver con relación. Y la relación es eso. ¿Está bien? Puede haber problemas de relación. Es necesario que entre nosotros haya problemas. Sí, porque somos seres humanos. ¿Está bien? Lo importante es que den los frutos del Espíritu, que son perdón, amor, templanza, bondad, mansedumbre. ¿Pueden? Todo un tema que se entiende, Sí. pero muy bueno. Gloria a Jesús. Amado, gloria sea al Señor. No sé qué vamos a ir, pero tenemos que salir. Gloria sea al Señor. Vamos a estar todos en pie, vamos a orar, gloria a Dios, y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el único que lo puede hacer. La Biblia dice que Dios pone en nuestra vida el queremos conocer su divina voluntad. Amén. Gloria sea al Señor. Y aunque el camino es difícil, yo no estoy diciendo que es fácil, ¿okay? Pero yo estoy diciendo que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Abra su corazón. Sea honesto con Dios. Todo el mundo tiene debilidades y flaquezas. Naturaleza humana es naturaleza humana. Los pecados por los que nosotros luchamos son los mismos que le pueden luchar cualquier ser humano. Vaya a la presencia de Dios. Acércase a la misericordia del Señor. Dios siempre nos va a ayudar. Esa es la promesa que tenemos. Oramos al Señor, somos despedidos y oramos por todos aquellos que puedan escucharnos aún a través de la distancia. Padre, en esta hora, oh Dios, y en este servicio te doy gracias. Gracias por ayudarme a dar este tema, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú nos concedas como hijos y como iglesia sabiduría. Sabiduría para manejarnos, Señor. Sabiduría, oh Dios mío, para conocerte cada día más. Pero sobre todas las cosas, Señor, entender, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia es suficiente, Señor. Que tú nos perdonaste, oh Señor, oh Dios, y que no hay pecado, Dios mío, Padre celestial, oh Dios, que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Te pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Nos ayude y nos fortalezca, oh Dios mío, Padre celestial, para vivir, oh Dios mío, Padre, en este mundo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Santifica a tu iglesia.
Limpia tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú vienes a buscar. Una iglesia santa y sin mancha, Señor. Danos fuerzas, oh Dios mío, Padre Celestial, para resistir en este día, amado Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Y permite que el Espíritu de Dios nos dé la victoria, Señor. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos y ayudar a otros en sus debilidades, Señor. Y que otros nos puedan ayudar a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a dar el fruto del Espíritu Santo, Señor, como tu iglesia, oh Dios mío, Padre Celestial, Señor. Y cada día crucificar los deseos de nuestra carne. Te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Lleva a este pueblo a sus hogares con bien y en tu bendición. Mira a aquellos que nos escuchan, Señor, háblales, ministra a sus corazones, oh Dios. Trae tu gracia y bendición, Dios. Padre, que la bendición tuya, la bendición del Padre, la comunión de Jesucristo y la participación del Espíritu Santo es con este pueblo ahora y siempre. El pueblo del Señor dice: Amén. Dios le bendiga.